Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Claudia Satizábal y esta noche es un privilegio para mí traer una reflexión. Esta reflexión es enteramente encargada por el Espíritu Santo, porque sabemos que los planes de nosotros son unos, pero los planes del Señor son otros. Así que esto que traigo hoy, esta reflexión que traigo hoy, el Espíritu Santo me la cambió dos veces. Tenía ya avanzado dos, la primera y después no, esa no, la segunda y ya la tercera a lo último, bueno. Y uno tiene que ser obediente porque si no lo hacemos nosotros y el Espíritu Santo nos lo está diciendo que lo hagamos, si no lo hacemos, pues otra persona pone y lo hace, ¿no? Y el privilegio de que nuestro Señor nos use a cada uno de nosotros. Así que esta noche, el nombre de esta reflexión que traigo se llama Cuando el amor propio destruye, pero la sabiduría edifica. Traje para la introducción estos versículos. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Esto está en Proverbios 14:1. El que es paciente muestra gran inteligencia. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Está en Proverbios 14:29. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Proverbios 14:33. En esta noche quiero empezar hablando de una historia que está en Primera de Samuel 25. Eh, Esta historia nos relata la historia de David, Abigail y Nabal. Me imagino que algunos ya la hayan leído y traje como un pequeño resumen porque es un capítulo un poquito largo. Esta historia yo ya la había leído, la he leído en varias ocasiones porque me llama mucho la atención, porque dice acerca de instrucción de lo que debemos ser nosotras las mujeres y de lo que no deben de hacer los varones, ¿no? Los esposos. Y voy a leer este pequeño resumen que hice acerca de este capítulo. Dice, al comienzo del capítulo se menciona brevemente la muerte del profeta Samuel, lo cual marca un momento importante en la historia de Israel. David, que aún huía de Saúl, envía mensajeros a Nabal para pedirle provisiones, ya que David y sus hombres habían protegido los pastores de Nabal en el desierto. Recordemos que en este tiempo David estaba huyendo de Saúl y estaba en la cueva con los 600 hombres que lo seguían y estaba metido ahí. Así que este hombre naval era rico, tenía muchos esquiladeros, tenía muchas ovejas, mucho ganado, tenía mucho, era muy rico. Y para que no le robaran, David le daba protección a este hombre llamado Nabal. Sin embargo, Nabal responde con desprecio a los mensajeros que David le mandó. Dice, y se niega a ayudarlo. Dice que quién es David, como si no supiera quién es David, pero es por la arrogancia que este hombre se gasta, llamado Nabal. Dice, dice, Nabal responde con desprecio y se niega a ayudar a David. Y David, enfurecido al recibir esta respuesta, David decide vengarse y marchar con sus hombres para destruir a Nabal y todo lo que él tenía. En el relato dice que eran 600 hombres, pero David coge 400 hombres y se va a ir para acabar con todo lo que encontrara dentro de la propiedad y dentro de las personas que rodeaban a este hombre llamado Nabal. Así que uno de los sirvientes van y le avisan a David y le dicen, bueno, no quiso darnos nada y nos trató con humillación. Fue insolente, fue arrogante. Así que se devuelve y David dice, sí, ¿cómo no? Así que David se va y en esas vienen a la finca al territorio donde vivía Nabal, era con su esposa llamada Abigail. Esta mujer, su sirviente, le dice lo que ha pasado, que los hombres de David fueron demasiado buenos, lo ayudaron y los protegieron, pero que su amo, a Nabal, los había tratado mal y no le había querido dar nada. Esta mujer
manda a preparar muchísimos alimentos, manda a preparar ganado, manda a preparar más y manda a dar más de lo que David había mandado a pedir y se va al encuentro con David. Así que se encuentra con David y lo detiene. Alaba a Dios por haber enviado a Abigail, David, porque le dice, no tomes venganza por tu mano, David. Acuérdate que Dios está contigo y el que toma la venganza por ti es Dios. Así que David reconoce y le dice a Abigail que está de acuerdo con ella, que gracias por haberlo detenido y no haber tomado la venganza por sus manos, porque hubiese podido derramar demasiado sangre. Pero esta mujer al escondido de su esposo, ¿no? Porque ella no le dice nada a Nabal cuando se va a encontrar con David, para entregarle toda esa provisión y toda la comida que le llevó. Así que cuando Abigail le cuenta, David regresa a su cueva con su gente, con las cosas que ella le lleva, y ella regresa a su finca, a su territorio. Así que cuando ella regresa, su esposo Nabal está haciendo un banquete, está ebrio, porque el hombre todo el tiempo en fiesta, ebrio. Ella cuando regresa allí no le quiso contar lo que había acontecido, acerca de que había tenido que ir donde David para pararlo para que no destruyera a David a su gente. Así que al otro día, que ya estaba acuerdo, que ya el tipo ya se había salido de la resaca o del guayabo, como le digan ustedes, de la borrachera que el hombre tenía. Entonces, este hombre viene a Abigail y le dice lo que había pasado. Fue tanta la soberbia que este hombre le dio, era tanta la soberbia que él tenía, que dicen que le dio como un derrame cerebral. Y él duró 10 días, este hombre duró tirado como inconsciente y a los 10 días murió. Así que después de su muerte y cuando David ya sube al trono, cuando ya Saúl ya desaparece del mapa y cuando ya sube David al trono, él manda por Abigail. ¿Por qué manda por Abigail? Para que sea su esposa, porque vio que ella era una mujer prudente, ella era una mujer inteligente, ella era una mujer con una característica que para él fue impactante, porque ella era una mujer sabia, que sabía. Ahora, estaba casada con un hombre horrible, sí, pero que la forma de ser de ella era una mujer que no se encontraba en cualquier parte. Pero en esta noche quiero darles este recuento porque en esta noche yo quiero hablar es de Abigail y Nabal. David lo vamos a dejar por allá quietico, de todo lo que pasó. Si quieren leer esta historia que es hermosa, esta historia, hermosa en el sentido de que tiene mucho cosas enriquecedoras que le podemos sacar, está en Primera de Samuel 25. Pero esta noche yo quiero enfocarme en Abigail y en Nabal. El nombre de Abigail significa alegría del padre. Oigan ese nombre tan bonito. Yo le decía a Ale que si le nace una niña debería de ponerle Abigail. Es hermoso, ese nombre es precioso. Dice, el gozo del padre, también quiere decir que es casi lo mismo. Ella es conocida en la Biblia por su sabiduría, belleza e inteligencia, esta mujer. Recordemos que antiguamente los nombres se le ponían a los hijos al nacer, eran que los nombres que le ponían a los hijos al nacer eran muy importantes por su significado. El significado quería decir la misión con que ellos venían, la misión con que Dios los estaba mandando a este mundo, el propósito que ellos venían a cumplir en la antigüedad. No era porque se oyera bonito o era porque le ponía la mitad del papá y la mitad de la mamá, como hoy en día hacen esos nombres compuestos tan raros o nada. Era porque los hombres en la antigüedad querían decir muchas cosas. Siempre era como la personalidad o el propósito que la persona con que llegaba al mundo. Así que aquí venimos a encontrar este nombre de Naval. Antes de darle el significado de Naval, se puede pensar que el significado de este hombre no fue realmente el nombre que le pusieron, sino que como este hombre tenía estas características que les voy a mencionar, tal vez fue un sobrenombre, un apodo, un nickname, lo que le llaman aquí en inglés, que le pusieron al ver que este hombre, pues su personalidad tan característica. Naval significa perverso,
sin ganancia, inútil, impío, malo, destructor, sin utilidad, malvado. ¡Wow! ¡Qué nombrecito! O qué sobrenombre de este hombre tan tremendo! Dice, se cree que este hombre era arrogante, que su carácter era podrido y mucha agresividad, según lo que dice la Biblia y cómo lo describe y su nombre lo que describe lo que quiere decir. Podemos describir a Nabal en esta historia de Primera de Samuel 25 como un hombre necio, grosero, egocéntrico, arrogante. Él actuaba movido por su ego, despreciando a los demás. Aunque la escritura no utiliza términos clínicos, se puede identificar rasgos de personalidad claramente disfuncionales, incluso narcisista y antisocial. Naval se muestra como una persona completamente cerrada en sí mismo. Ignora las necesidades de otros, incluyendo las de su esposa. No muestra empatía y responde con desprecio y arrogancia. Refleja un complejo de superioridad típico en personalidades narcisistas que menosprecian a otros para engrandecerse ellos. Estas personas no pueden ponerse en el lugar del otro ni reconocer el valor del esfuerzo ajeno. Yo pienso es que es un contraste demasiado, como demasiado, hay un hueco, un hueco en medio de esto. Podemos pensar, y según lo que yo estaba leyendo, que puede ser que anteriormente pues los matrimonios eran arreglados, ¿no? Porque es que un hombre tan agresivo, tan con todo esto que les acabo yo de mencionar, con una mujer dulce, una mujer sabia, una mujer inteligente, una mujer linda, pues como que no sé, como que no concuerda eso. Así que podemos pensar que pudo haber sido un matrimonio arreglado, este tipo de matrimonio entre Abigail y Nabal. Este hombre es el esposo de Abigail, mujer con inteligencia emocional, fortaleza interior, madurez, sabiduría, resiliencia y liderazgo emocional. Liderazgo emocional. Yo admiro a esta mujer y yo le digo, Señor, dame esos dones de tener uno, esa inteligencia, esa sabiduría. Sabemos que la sabiduría es el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si estamos en Dios y somos esa niña de sus ojos, entendemos lo que Dios en nuestra vida, vamos y se lo pedimos y tenemos intimidad con el Señor nos puede dar todas las cosas conforme a su corazón. Yo quiero preguntarte esta noche, ¿tú conoces algún matrimonio o alguna pareja o alguna familia más o menos de estos estilos? Con una mujer muy parecida con sabiduría, dedicada a Dios y con un esposo con características de este estilo? Yo sí, y no uno ni dos. En estos tiempos están siendo bien difícil esta situación. El narcisismo, el egoísmo, la dureza, el comportamiento tanto de los hombres como de la mujer, pero específicamente hoy en día mucho más es de los hombres. Y yo esta noche, a pesar de que siempre se conectan muchas más mujeres y tenemos el privilegio que Alirio esté esta noche hoy solamente, pero el Espíritu Santo me dio esta palabra para darla y yo la voy a traer. Así que no estoy hablando yo, estoy llevando este mensaje que el Espíritu Santo quiere llevarle a ustedes mujeres y a los hombres que puedan ver a Lirio y a todo aquel que en el internet pueda escucharla y por medio de sus esposas también. Dice, en la actualidad esto es muy común encontrar parejas donde hay un Nabal y uno como Abigail. Uno que le sirva a Dios y el otro no. Es común en las iglesias que encontramos más mujeres solas sirviendo a Dios porque sus esposos no van a la iglesia o no les interesa servir a Dios. Están alejados, apartados totalmente de Dios.
En las escrituras nos dice que el hombre es la cabeza de su mujer, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En Efesios 5:23 nos dice esto. ¿Se imaginan una mujer andando sin cabeza? ¿O se imaginan un cuerpo andando sin cabeza? ¿Cómo funcionaría eso? No puede funcionar. Y Dios así nos hizo. Así es lo que Dios mandó, que el hombre fuese la cabeza del hogar. El apóstol Pablo utiliza la metáfora de cabeza para describir el rol del esposo en el matrimonio. En la cultura del primer siglo, ser la cabeza implica liderazgo y responsabilidad. Sin embargo, este liderazgo no sugiere superioridad o autoritarismo, sino una responsabilidad amorosa y servicial hacia la esposa, cuidándola y velando por su bienestar. Pero ¿cómo van a desarrollar este rol de cabeza dentro de la familia como sacerdote y líder si ni siquiera le conocen ni le sirven a Dios? No son un ejemplo para sus hijos que lo están observando y serán el reflejo de lo que viven con sus padres. Porque sabemos que los hijos, no es lo que los padres les dicen que hagan, es lo que ven que nosotros como padres hacemos. Ellos siguen. Ellos no es, haga lo que yo le digo, ellos hacen lo que yo hago. Así que qué triste cuando, y esto es muy común, de decir, yo no quiero parecerme a mi papá, yo no quiero ser como mi papá, o yo no quiero ser como mi mamá. Yo creo que escuchar uno como padre, algo como eso, parte el corazón, porque no hay cosa más linda que cuando, uy, qué rico parecerme a mi mamá, o qué rico parecerme a mi papá. Yo pienso que eso es un orgullo. Yo como madre escuchar una cosa de esas, yo creo que para mí mi pecho se hincha de emoción y el orgullo más hermoso, orgullo de bueno, de saber y saber que está uno haciendo algo de bien, pero es triste y escucharlo de parte de los hijos, no quererse parecerse a los padres. ¿Qué es lo que ven en ti? ¿Qué ven en la casa? ¿Qué ven en ese papá que no quieren seguirlo? ¿Qué ven en esa mamá que no quieren seguirla? ¿Qué están viviendo nuestros hijos en sus casas? Ponte a pensar en eso. Reflexiona en eso. Amor a Dios y amor a tu familia. ¿Eso es lo que ven? O ven a alguien que en el futuro no van a querer ser como tú. Siembra en tu esposa, esposo y en tus hijos para que puedas cosechar. Que no nos pase como al rey David al final de su vida. El gran David, el matagigantes, el que llevaba sus escuadrones a la batalla y los volvía a traer en victoria. La Biblia dice que estaba a horas de bajar al sepulcro y se sentía tan solo. La Biblia narra que un frío se había instalado en su cuerpo, que no se calentaba con nada, estaba totalmente solo. Y sus sirvientes contrataron a una prostituta, a una desconocida de la calle, para que se acostara en su cama y le diera calor. ¡Wow! La Biblia dice que ni siquiera tuvo relaciones con ella. Él solo quería morir en los brazos de alguien y tuvo que morir en los brazos de una extraña. ¿Qué pasó con el terrible? ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con todos esos hijos que David tenía? ¿Qué pasó con sus mujeres? ¿Qué pasó con las concubinas? ¿Qué pasó con toda la gente que lo rodeaba? Pero específicamente sus esposas, sus hijos y sus concubinas. Sabemos en la historia que David fue un gran hombre de Dios, un victorioso, un guerrero, pero como padre, como esposo, fue un desastre. ¿Y cómo fue el final de su vida? Solo, solo. Es triste,
llegar y ser victorioso y tenerlo todo, y al final mueres solo. Eso debe ser una cosa que no quiero ni imaginar algo como eso. Estando rodeado, viviendo su vida. ¿Qué clase de padre fue? En la palabra lo describe y lo habla. Un padre ausente, un padre alcahueta, un padre que no supo darle disciplina a sus hijos, que no supo escuchar sus hijos. Es triste algo como es. Que no te pase algo tan terrible como lo que le pasó al rey David. Que hombres y mujeres que pasan por esta situación, pero en este caso estamos hablando de los hombres, que ya viejos y por necesidad de no estar solos o de sentirse solos, se consiguen mujeres más jóvenes para pasar la vejez y esto con consecuencias irreparables. Sabemos en la televisión, artistas, bueno, yo he tenido vecinos conocidos que se divorcian de sus mujeres, que salen de su hogar y se consiguen a otras mujeres más jóvenes y llega la vejez y llegan los dolores y llega la época del cóndor, con dolor aquí y con dolor allá. ¿Y qué pasa? La muchacha joven que tienen al lado no va a querer lidiar con un viejo, con un adolorido. ¿Y sabe qué he visto yo? Y lo estoy diciendo, Dios del cielo, ¿me está escuchando? De que las esposas, ha sucedido en dos casos, allegados a mí. Sus esposas, después de haberse divorciado de ellas por mujeres más jóvenes, de haberle dado todo, haber derrochado, haber ido a pasear, a bailar, de todo lo que ustedes se quieran imaginar, quedan solos como animales, como los perritos cuando se van por allá a un lugarcito cuando se van a morir. Y yo he visto esposas que a pesar de haber sido pisoteadas, de haber sido abandonadas a su suerte, han vuelto con ellos y los han cuidado hasta que se han muerto. Entonces, ¿qué está sembrando una persona de estas en un hogar, en unos hijos? Pasa como el rey David, que tienen que morir solos, porque han tenido fallas y falenges en sus vidas, en sus familias y en su hogar. Hazte un favor, triunfa en el hogar. Y esto va dirigido más hacia el hombre que hacia la mujer, pero esto es general, porque hay mujeres que también abandonan sus hogares. Hay mujeres que deciden ser más mujeres que madres o que esposas en un momento determinado, pero esto es más frecuente en el hombre. Dice en Proverbios 8:18, dice, alégrate con la mujer de tu juventud. A mí me parece tan hermoso ese mensaje, ese proverbio. Dice, triunfa en tu casa, ama a tu mujer. Y en el versículo dice, alégrate con la mujer de la juventud, de tu juventud. Ama al hijo que lleva tu apellido. Ama y cuida a tu compañera, a esa mujer que ha estado allí en todas las temporadas de tu vida. La que te ama por lo que eres y no por lo que tienes. La que ora, la que dobla rodilla para ti, por ti. La que tiene en su casa y siempre está esperando por ti y para ti. La que te ama, pase lo que pase y estés como estés. La que sigue esperando por ti, a que te alinees en el camino del Señor, siendo cordón de tres dobleces. Porque sabemos que cuando incluimos a nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros, es como cordón de tres dobles que no se rompe pronto. Vive como sabio y no como necio, dejando que sus familias sean destruidas por tener vendas en tus ojos, caminando en la carne, en el mundo y no en lo espiritual. Esto sucede por abrirle la brecha al enemigo para así destruir familias, creando división
para llegar al caos, para así poder apoderarse de sus almas, de sus hijos, de su hogar y de la sociedad. Porque sabemos que ese es el plan del enemigo. El plan del enemigo es fracturar las familias. Fracturando las familias somos más vulnerables. Nuestros hijos quedan más vulnerables. Nosotros quedamos vulnerables. Y ese es el plan. Sabemos que Dios, desde el principio, la estructura, la estructura, la base de todo, es un hombre y una mujer para procrear. Y eso es lo que el enemigo quiere destruir, distorsionando las mentes de los hombres, de las mujeres, para así poder apoderarse más fácil de sus almas. Escuché en esta semana un podcast y me llama mucho la atención este podcast, porque me identifico en varias cosas. Este podcast hablaba de cuando la serpiente le da a comer el fruto prohibido a Adán, a Eva y a Adán. Este hombre decía, lo llevaba y decía que siempre le han echado la culpa a la mujer, pero que en realidad Dios le ordenó a Adán que fuera el líder, el sacerdote, el que por encima de Eva, el protector del huerto. Y que cuando la serpiente se arrima a Eva, yo siempre he pensado que Adán estaba por allá al otro lado del huerto y el pobrecito quién sabe qué estaba haciendo y cuando llegó fue que Eva le dijo, y pues cómete esta manzana y que se veía provocativa y el hombre se la comió. Pero resulta que no, él lo plantea de una forma diferente, trae sustento bíblico y él dice que Adán, la Biblia dice que Adán estaba al lado de Eva. O sea, que la pasividad de Adán, la tolerancia de Adán, fue lo que permitió que Eva comiera de la manzana. Porque el Señor no le dijo a Eva, no comas del árbol del bien y del mal. Llevó a Adán y a quien le dio la orden fue a Adán, no fue a Eva. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al comer, Eva le pasa el fruto prohibido o del fruto prohibido a Adán y él se lo come. Aquí lo que está hablando este hombre en este podcast que me pareció muy interesante es que ahí es donde abre la brecha para que entre la pasividad en el hombre. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? La pasividad en los hogares, la pasividad en el hombre. El hombre hoy en día se relaja. El hombre dentro de un hogar, la mayoría hoy en día no lleva el liderazgo, no es el sacerdote, no es el que, no, y la mujer es su complemento. No, hoy en día lo que pasa es que como el hombre es tan pasivo, ¿qué pasa con la mujer? Nos tenemos que levantar y hacer lo que el hombre no hace. Hacer lo que Dios no ha mandado en su palabra, porque Dios no mandó a que yo fuera la cabeza. El Señor mandó es que el varón sea el que sea la cabeza de la casa. Entonces, al Adán haber comido esa manzana sin reclamar, simplemente yo me la como, ahí quedó. A través de la historia han salido muchas um, hombres que en este momento no hay el tiempo, pero la pasividad de cada uno es el que ha permitido que el pecado entre dentro de los hogares. Y lo quiero traer a la actualidad. ¿Qué pasa hoy en día? Los hombres se relajan y las mujeres no lo hizo, pues yo me siento con la berraquera y lo hago. Yo que vi en mi casa, mi mamá era la que cogía la plata y la distribuía, y antes le daba hasta para los dulcecitos a él. El matriarcado. Hay países donde ese espíritu de matriarcado es lo que reina. Todo lo contrario, el diseño de lo que Dios nos ha mandado. En mi país, yo en mi crianza, mi mamá era la que mandaba en la casa, mi abuela. Y eso ha venido de generación en generación. No, eso es incorrecto. Me caso y sucede casi lo mismo. Pero inconscientemente nosotros las mujeres
Cuando vemos que el hombre se va quedando y se va relegando, nosotras nos levantamos. No, no, eso no es el diseño. Hay que doblar rodilla. Hay que ir y clamarle al Señor para que nos muestre lo que nos está diciendo. Dios le dice a Adán que labrara el huerto. Y en el original labrar es administrar. El hombre tiene que, Dios le ha dado es aprender a administrar lo que Dios le ha dado. Antes de llegar a ser un pastor, antes de llegar a hacer cualquier actividad o cosa en la vida, tiene que aprender a administrar su hogar, su familia, su finanza, todo lo que Dios le ha puesto en la mano para poder así que sea bendecido. Dios no quiere que vivamos fuera de su diseño. Él quiere bendecir nuestro matrimonio. Es necesario como cristianos tener en orden las prioridades que Dios dejó en su palabra. Primero, y estoy hablando al hombre, lo que Dios dejó en la palabra para el hombre. Primero, una comunión con Dios. Número uno, comunión con Dios. Ese es el orden. Dos, en segundo lugar, su esposa. Su esposa. En tercer lugar, los hijos. En cuarto lugar, el trabajo. Pero si pones a tus hijos o a tu trabajo antes que a tu esposa, estás desobedeciendo el orden de Dios de las Escrituras. Dios creó al hombre para proteger y cuidar a su esposa. Cuando las mujeres nos sentimos protegidas, atendidas, mimadas, favorecidas, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la reacción de nosotras las mujeres? Amarlos, amarlos, quererlos. Nos emocionamos, los apapachamos. Pero ¿qué pasa cuando vemos todo lo contrario? ¡Wow! No los quiere uno ni ver. Pero es porque estamos en desobediencia de lo que Dios ha puesto. Si pones a tus hijos o a tu trabajo antes que a tu esposa, estás desobedeciendo el orden de Dios. Dios creó al hombre para proteger y cuidar a su esposa. ¡Wow! Eso es lo que tiene que levantarse. Tenemos que tener prioridad por esto. Pero cuando las prioridades no las tenemos claras y los problemas que tenemos en nuestro matrimonio son constantes y las mismas cosas son recurrentes, cuando no estas prioridades no están en orden y no se solucionan y se siguen viviendo esas condiciones, la mayoría de los casos se divorcian. Y no se divorcian solamente materialmente, que se vayan de la casa, se divorcian emocionalmente, porque pueden vivir en la misma casa, pero emocionalmente están totalmente alejados uno del otro. Puede haber intimidad, pero la intimidad no quiere nada. Puede sentirse bien y placentero en un momento determinado de tener una relación sexual, pero en cuanto nosotras, por lo menos las mujeres, y hablo por mí, el sexo no lo llena. Nosotras somos corazón, más sentimiento, más lo que hagan, más por el oído. Los hombres son más materiales. Nosotros es por el oído. Tienen que aprender a entendernos, a amarnos. Y nosotras también a nuestros esposos, por supuesto, pero sentirnos amadas. Y si ese orden del Señor está adecuadamente bien, nosotras y nuestro matrimonio y Dios va a dar esa bendición para que podamos caminar como debe ser. Y no es tener esa rotura que puede ser física o puede ser paulatinamente viviendo dentro de una misma casa, pero se vuelven matrimonios tóxicos. Se vuelven matrimonios con un problema circular. Todo el tiempo lo mismo, pero que a la final quedan en la misma. Cuando una mujer se separa emocionalmente de su esposo, cuando ya quiere realmente recuperarlo, es bien difícil, porque ahí es donde pase lo que pase, cuando se toman decisiones es muy difícil volver atrás. No podemos dejar que esa separación emocional llegue. Dios nos va a pedir cuenta de lo que hagamos con
cada uno de nosotros con nuestros hijos y con nuestra familia cuando estemos enfrente de Él. No nos va a preguntar si mandaste a la universidad a tus hijos, si son doctores, si son ingenieros, si fueron famosos en Hollywood, si fueron deportistas, si trabajaron en qué sé yo, en cosas grandes. Dios lo que nos va a preguntar es, ¿qué hiciste con los chiquitos que te di? ¿Qué hiciste con la responsabilidad que te dije que tuvieras con tus hijos? ¿Los instruiste en la palabra? ¿Qué hiciste? Todo lo que pusiste en ellos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fueron hombres y mujeres con bases y con raíces profundas, fundamentadas en la sociedad, fuertes y confiables, o solo les diste lo que querían sin una guía o una dirección? Esto es para las mujeres también, en levantarnos, en ser sabias, en confiar en las promesas en las cuales Él nos dice que saldremos victoriosas, pero esto solo se puede lograr de la mano de Dios, no queriendo tomar el poder ni la autoridad sobre nuestros esposos, ni dominando, ni queriendo sujetarlos a nuestros caprichos. No, es amándolos, respetándolos y siendo el modelo de lo que Dios nos dejó en su palabra. No pasando por encima de ellos. No, 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 no. No le podemos quitar la posición que Dios les ha dado a ellos como sacerdotes de su hogar. Hay que luchar no contra sí, sino contra este sistema que ha impuesto el enemigo para romper familias, haciéndolas disfuncionales, haciéndonos pensar que las familias tradicionales están obsoletas. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos pensar, levantándonos como guerreras que somos en el poder de Dios y en el poder que Dios nos ha dado bajo el Espíritu Santo. Ponernos la armadura de Dios y educar a nuestros hijos si están pequeños o adolescentes. Que no nos vean parar, que ellos nos vean pararnos en la brecha para hacer el altar familiar. Que vean que si uno de los dos no conoce al Señor, el otro está en pie de guerra. Y que Dios, por ese que dobla rodilla y clama, ellos van a estar cubiertos bajo su bendición. Y si están adultos, que vean el testimonio, que lo que vives vaya acorde con lo que predicas. Y así tus hijos quieran seguir tu ejemplo para sus futuras familias. Que no sea que vieron a sus padres, que simplemente estaban pasivos y solamente querían sustentar sus familias, yendo a trabajar, trayendo su sustento, trayendo provisión económica. Pero lo más importante, sin tener intimidad con el Señor, sin tener a Dios en el centro de esa familia, sin tener las prioridades de su esposa, sus hijos, pero principalmente el que no tiene a Dios en su corazón, el que no conoce del Señor, el que no tiene intimidad con Dios, está predestinado a perder, a no terminar bien en su vida. Eso lo sabemos nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es algo que Dios nos ha dejado a aquellos que tenemos hijos responsabilidades y nos va a demandar de ello. Y aquellos que no los tengan, tienen su esposa. Esposas tienen su esposo. Conserven sus familias, ámenlos. Pero principalmente tengamos en cuenta que sin Dios no somos nadie ni nada. Estamos totalmente perdidos en el espacio. Yo quiero decirle a los esposos, cuando está la pasividad, no deje que esto suceda. Cuando llega la pasividad, se refugian en otras cosas. Se refugian en el televisor para desinhibirse de todo, para olvidarse de todo, para no hacer el trabajo que les corresponde dentro de su hogar y de su vida. Quizás dentro de las redes sociales se meten. Otros van más allá, eh, pueden empezar a consumir porno, otros pueden meterse dentro del deporte, otros, es que hay tantas cosas que el enemigo le pone. Acuérdate que el pecado
es delicioso, lo hace ver el enemigo. Él no lo pone feo, él lo pone bonito, lo pone agradable, él lo pinta muy hermoso, pero sabemos que todo el que sigue el pecado, la condenación está. Dios es amor, Dios es misericordia, pero nos está dando el chance, nos está dando la oportunidad de no mantener distraídos en TikTok, las redes sociales, viendo muchachas bonitas en el internet. Y de pronto dirán, ¿y esta esposa que tengo aquí? Esa ha sido la que le ha dado los mejores años de su vida y la que se lo seguirá dando, la que lo cuidará cuando esté ya llevado. Y lo mismo nosotras las mujeres. Así que tengamos intimidad con Dios. Si no le conoces, conoce al Señor. Si tu esposo no le conoce, sigue doblando esa rodilla. Sigue clamando a Dios. Quiero cerrar con este versículo. Dice, Dios bendice a todos los que le obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganas con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos. Parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Así es como Dios bendice a todos los que lo obedecen. Que Dios te bendiga desde su templo en el monte de Sión. Que veas prosperar a Jerusalén todos los días de tu vida. Que Dios te deje ver crecer a tus hijos y a tus nietos. ¡Wow! En el nombre de Jesús. Que Dios nos permita ver crecer a nuestros hijos que los tienen pequeños y los que ya los tenemos grandes, ver poder crecer a nuestros nietos. ¿Y por qué no? Mis nietos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y esto era la reflexión que les traje hoy.